Muy buenos días, gracias por estar en la FM. William, buenos días, muchas gracias y buenos días a quienes nos escuchan. Ministro, la pregunta del millón, ¿está vivo o muerto Iván Mordisco? La información que tenemos en este momento es que está aún vivo y se encuentra huyendo muy seguramente sobre el río Caquetá, haya pasado posiblemente hacia el Amazonas, pero lo cierto es que también estamos muy cerca, que no vamos a parar hasta neutralizarlo, ya sea porque se movilice, se capture o muera en desarrollo de una operación militar, pero todo el empeño, absolutamente todas las capacidades por lograr proteger al pueblo colombiano de esta amenaza. General, ministro, ¿en qué zona del río Caquetá se están dando las operaciones y en qué condiciones sabe su tropa está huyendo alias Iván Mordisco? Tal vez tengan un poco referenciado donde se une el departamento de Caquetá con el Amazonas y casi que coincide ahí con el Baupés, cerca de Araraquara. Ahí estamos desarrollando principalmente las operaciones, pero son operaciones que vienen desde hace ya 15 días. Las operaciones comenzaron fuertes, los combates el 27 de marzo, y de allí se desembocaron otros combates que inicialmente dieron con la neutralización del cabecilla principal de la estructura Primer Armando Ríos, de ese gran estructura criminal de Mordisco que delinque en los departamentos del Guaviare y también del Meta. Se neutraliza ese bandido, se hacen otras acciones de inteligencia, otros análisis, y el bandido comienza a bajarse desde los límites entre el Meta, Guaviare y ya tocando el Caquetá, y comienza a desprenderse un poco más hacia el sur hasta llegar a Araraquara. Nuestras fuerzas militares llegaron hasta un sitio supremamente remoto, prácticamente el corazón donde están estos criminales, gracias a una inteligencia muy, muy, muy dominante de parte de nuestra Policía Nacional articulada con las demás fuerzas militares. Pero el área en sí es muy remota, es cerca a Araraquara, justo de donde son los menores que rescatamos hace ya 2 años. Es una zona que conoce usted muy bien, ministro, precisamente por ese detalle que menciona. Usted fue quien comandó esa operación para rescatar a estos menores que se perdieron en la selva luego de ese accidente aéreo. Ministro, ¿cuántos hombres, saben ustedes, están protegiendo en estos momentos a Iván Mordisco? ¿Con cuánta gente huye? Es muy variable, William. En algunos momentos puede tener 50, en otro momento puede incrementarlo a 100, depende las zonas campamentarias que vaya llegando. Lo cierto es que tal vez recuerden ustedes el 26 de marzo, que se cumplió el aniversario, y que algunos celebraron el aniversario de la persona que hizo tanto daño a Colombia, que fue Tiro Fijo, y salió Mordisco haciendo alusión al crimen en esa oportunidad. Al siguiente día nosotros estábamos en combate cerca de él. Estuvimos supremamente cerca, pero ustedes entenderán que es muy complejo el desarrollo de las operaciones militares en zonas selváticas. Lo decíamos en alguna oportunidad, a 5, a 8 metros, ya no se ve qué hay detrás de ello. No es que uno esté en una cancha de golf, pues, es supremamente complejo. Y encontrar la amenaza en ese sitio, en el momento y en el lugar, pues solamente se logra con algo que es persistencia y encontrar la oportunidad para actuar. Pero es muy relativo la cantidad con que se mueven. Lo cierto es que está huyendo, es la información que tenemos, y para nosotros, hasta que no tengamos ya físicamente... Sí. Ministro. Vamos a ver que hay un pequeño corte en la comunicación. Ministro, ¿nos escucha? ¿Aló? Sí, no, es que lo perdimos por un instante, ahí lo perdimos. Le decía que ahí debajo de él o al lado de él está otro delincuente que se llama Alonso 40 o Alonso 45. Y lo que nos ha servido de alguna manera es
la fractura, hay muchos miembros de ambos grupos, aunque esto pertenece a la misma estructura criminal, que están cansados, que quieren huir, pero es el miedo que algunos tienen a que él cometa actos como los que ocurrió hace también casi 2 años, donde ordenó el asesinato de 4 menores indígenas que se negaron a ser parte de las filas. Pero hay mucha división, hay mucha fractura. Creemos que vamos a poder tener resultados muy, muy pronto. Estamos trabajando por ello, pero es muy complejo hacerlo en esa zona. Lo cierto es Sí. que tenemos todo el empeño, absolutamente todo el empeño, y esperamos lograrlo muy pronto. Y entre los abatidos, señor ministro, según entendemos, estaban 2 de sus hombres más cercanos, que son alias Pollo Puriño y alias El Paisa. Le pregunto, ¿el computador que encontraron de este delincuente les va a permitir tener información contundente sobre los movimientos de las disidencias, los negocios, las rutas ilegales, los hombres en armas de Iván Mordisco? Indiscutiblemente, tal vez ustedes pudieron apreciar en las pruebas que mostramos cuando hizo la declaración el 26 de marzo y las hizo con un computador que es el mismo que encontramos ahí, pues obviamente hay muchísima información que nos va a servir para entender mejor cuál es la membrana o la estructura criminal que él tiene y con quiénes se conecta. Pero también la afectación a la logística que se tuvo fue supremamente importante. En ese lapso entre el 27 de marzo y el 9 de abril, que fueron los combates que se dieron, fueron neutralizados 27 integrantes de esa estructura criminal. 14 de ellos pues murieron en desarrollo de la operación militar, 6 capturados, 6 menores recuperamos y pues hubo un sometido. Ese es un impacto supremamente grande, pero esos son los tangibles, los que nosotros podemos confirmar, pero creemos que tiene una mayor cantidad de afectación, de heridos, y eso le retarda la vida y muy seguramente nos permitirá avanzar fuertemente. También en algún momento mostraron ahí un fusil de última o de mucha capacidad que lo mostraron en algunos medios hace unos 2 años. También se quedó capturado, o quedó incautado, perdón, 2 fusiles de esos, que son fusiles Tabor, que son los que utilizan los cabecillas. El combate se dio también en una zona, digamos, fluvial, y incluso tuvimos que desplegar otras capacidades para intentar encontrar cuerpos en el agua, pero es muy complejo hacerlo. Sin embargo, mantenemos ahí todo el registro para asegurar que lo que sucedió allá se le efectuaron los actos urgentes correspondientes. Sí, señor ministro, 2 preguntas del ego, básicamente, y muy breves. ¿Cuál sería el impacto de capturar o dar de baja a este personaje? Y decirle a los colombianos quién es Iván Mordisco. Prácticamente se neutraliza un símbolo que fue en contra del proceso de paz del 2016 y que comenzó a fortalecer y articular las disidencias de la FARC frente al proceso de paz del 2016. Fue el principal símbolo, o uno de los principales símbolos, sobre todo el más beligerante, que le dijo no a la paz del 2016. Otro es la afectación fuerte en la estructura criminal que está encargada del tráfico ilegal y de la explotación minera en el suroriente del país, principalmente en los departamentos del Amazonas, del Caquetá, del Baupés y parte del Guaviare. También es creemos que se fractura y podría tender a desarticularse ese Estado Mayor de Iván Mordisco, que concentra el 11% de todos los criminales del país, incluyendo el Clan del Golfo, haciendo cálculo del Clan del Golfo, el ELN, concentra el 11% y prácticamente se fractura, y ya muy seguramente será más fácil neutralizar esa amenaza criminal. También se recuperaría enormemente la seguridad en la zona, especialmente nuestros indígenas, que son afectados por esta amenaza, y donde este criminal Mordisco
los extorsiona, no solamente con el tema del narcotráfico, etcétera, sino también los extorsiona con los bonos de carbono, de los cuales viven nuestros indígenas allá en la zona. Sería un golpe, consideraría, el más importante de los últimos, tal vez 5 o unos 9 años, desde que comenzó desde posterior al cese al fuego, que se ha dado las estructuras, las disidencias de la FARC aquí en Colombia. ¿Podría huir a esta hora Iván Mordisco? ¿Cuál es el camino que usted cree que él va a seguir? Es tan impredecible, es muy complejo. Uno, digamos, en los combates, en este tipo de acciones contra la amenaza, hay variables que no puede controlar. Además del clima, una de ellas es la voluntad del bandido. En este caso es un criminal muy hábil en su mundo del crimen, y en la selva por cualquier lado se puede escabullir, es complejo. Nosotros seguimos persistiendo ahí y pues esperamos en neutralizarlo lo más pronto posible, pero es impredecible. Lo cierto es que va a estar en esa zona casi oculto, porque no solamente, digamos, le teme a la acción de la fuerza pública, sino pues hay unos grupos criminales que están en confrontaciones contra él, y él viene huyendo de todo lado, viene huyendo desde el Putumayo. Comenzó a huir del Putumayo e intentó subirse al Guaviare, y nosotros pues en todas las operaciones que hemos hecho le hemos causado mucha afectación. Es impredecible, la verdad. Señor ministro, y con esta ofensiva de ustedes, y entendiendo que lo tienen tan cerca, pero que se logró escapar, que estas operaciones seguramente contemplan además bombardeos como lo han hecho en las últimas semanas contra el Clan del Golfo, ¿ustedes prevén que las disidencias de Mordisco puedan tener una respuesta terrorista en alguna de las regiones en las que operan o en alguna otra región en Colombia? Sí, es un actuar común de ellos, que cuando sienten mucha presión generan acciones en otro lugar para intentar diluir el esfuerzo que nosotros estamos haciendo y desenfocarnos. Entonces muy seguramente se podría llegar a presentar sobre todo la relación que él tiene con el Cauca. Entonces el Cauca intentará, digamos, los criminales que están en el Cauca intentarán hacer ruido de alguna manera, pero es un ruido aislado, es un ruido desarticulado, es un ruido desesperado, pero ahí en la zona en donde estamos nosotros avanzando en las operaciones, creemos que no, porque ha perdido muchísima capacidad, sobre todo ha perdido algo fundamental, que es la iniciativa. La iniciativa en este momento no la tiene y nosotros seguimos avanzando. Ministro, desde que llegó al poder el presidente Petro, este es el momento donde hemos visto por primera vez una reacción fuerte y contundente contra un cabecilla de las FARC. ¿Tiene algo que ver este cambio de actitud del gobierno y de las fuerzas militares con la amenaza de que nos desertifique Estados Unidos por la lucha contra las drogas? La verdad, el objetivo, lo que más nos preocupa a nosotros es neutralizar el narcotráfico. Y el narcotráfico no es solamente la erradicación de matas de coca, sino también afectar las estructuras criminales que están a cargo de la cooptación del territorio, de la amenaza a la gente para que produzca cocaína, del tráfico, del comercio, etcétera. Y ese es un golpe supremamente fuerte, y le agradezco esa pregunta. Es un golpe supremamente fuerte contra el narcotráfico, contra el cartel del narcotráfico que delinque en el suroriente del país. El afán de nosotros es recuperar la seguridad, y la neutralización o la afectación al narcotráfico no solamente está enfocado a las estructuras criminales, sino también a afectar de alguna manera de indirecta el cultivo del narcotráfico. Y por ello también hay acciones para afectar los insumos, los hidrocarburos. Pero sin lugar a dudas, y eso sí lo puedo dejar con total convicción, el afán de nosotros es neutralizar el narcotráfico, recuperar la seguridad del país en todo el área, y no nos limitamos simplemente a la erradicación
de la hoja de coca. Yo les agradezco muchísimo esa llamada. Ya estoy aquí próximo a abordar un avión, pero siempre a sus órdenes. Ministro, muchas gracias. Entendemos, se va a movilizar. Una última inquietud muy breve, ministro, antes de que aborde, perdón. Sí, señor ministro, ¿qué le dijo finalmente el presidente ayer en el Consejo de Ministros sobre la aspersión con glifosato? Porque no ha quedado claro ese tema. ¿Hubo regaño, ministro? No, gracias, no. Como lo mencioné en algún momento, digamos, la tormenta se ha generado más por fuera del gobierno. Al interior mantenemos un análisis coherente en el sentido de alineación estratégica, de mirar cuáles son las opciones. El uso del glifosato hace parte, digamos, de una opción dentro del programa de sustitución ilícito de cultivos, que es lo más relevante. Pero nosotros lo estamos constantemente analizando. Nosotros mantenemos el objetivo. En algunos casos tiene uno que ajustar la estrategia, pero mantener el objetivo firme. Por ejemplo, ahí hemos encontrado algunas herramientas que pueden ayudar a los campesinos a erradicar más fácil y voluntariamente los cultivos de coca, que es algo mecánico, que arranca las plantas un poco más fácil, y así estamos buscando más opciones, pero la intención es no volver nómadas a los cultivadores de coca, sino que ellos se queden en su territorio, se les da la tierra, se le hace la transición. Obviamente, si incurren nuevamente en cultivar coca, pues ya pierden todos los beneficios, etcétera. Pero eso está avanzando muy bien. Hoy muy seguramente hablaremos de eso con el señor presidente. Anoche estuvimos casi hasta las 2 de la mañana mirando unos temas de cómo van los compromisos que ha adquirido el señor presidente en todas las carteras y cómo tenemos que nosotros comprometernos fuerte para avanzar en los proyectos, cuyo objetivo ahí principal, en el caso del gobierno, es hacia alcanzar lo que pide el país, y en el caso de nosotros es darle la seguridad y la paz a los colombianos. Muy bien, ministro, muchas gracias, ministro. ¿Viaja a la zona del combate contra Iván Mordisco? No, voy hacia el oriente, voy hacia Arauca a mirar la zona y a revisar cómo vamos avanzando en todo ello. Siempre estaré conectado con todas las regiones. Muy bien, ministro, muchas gracias. Es el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, el general en retiro que hoy ostenta el Ministerio de Defensa. Ministro, muchas gracias, un buen viaje. No, señora, usted es muy amable. Muchas gracias y un feliz día para todos. 6 de la mañana, 49 minutos. Doctor Quijano, Juan Carlos, Santiago, compañeros, muchas noticias. Muchas noticias. Pero mucho mejor, no sé si le gusta a don William Santiago Iragorri. Este es un ministro de defensa, un tipo hablando de las cosas que el país quiere oír. Ahora, si son las más adecuadas y las más efectivas, no sé yo, pero acuérdese el anterior ministro, personaje que pues no sé, como ONG por ahí hablando, incluso contra los militares. No, este es un señor en traje de fatiga, claro. Ya no lo usa, sí. En traje de fatiga, en medio de la selva, que sabe la geografía. Esta alocución, don William, jamás se le hubiera escuchado al anterior ministro. Sí, no sabe dónde quedan los ríos, que el río Caquetá desemboca en el Amazonas, que es la conjugación geográfica del Putumayo, el Caquetá. Un hombre que conoce el territorio como cualquier militar tropero que ha estado metido en la zona. Pues bueno, fue el comandante de la operación que logró el rescate de los niños indígenas que se accidentaron en una avioneta en el Amazonas, en el sur del país. Pero Juan Carlos, profesor Quijano, Santiago, a mí sí me da la impresión de que el gobierno nacional en estas últimas de cambio ha modificado la estrategia de la lucha contra las drogas y de la lucha contra los cabecillas de las disidencias de las FARC puntualmente. ¿Habrá algo de la amenaza de Trump de desertificarnos para que hoy el gobierno nacional esté pensando en darle duro a esas disidencias? Yo creo que sí, sin ninguna duda. Yo creo que el gobierno siente la presión de Washington porque
La desertificación implica que nos corten mucho dinero en fondos de apoyo para las Fuerzas Armadas y para otros programas, y nos dejaría sin todo tipo de respaldo de Washington. Yo creo que tanto cuando estuvo aquí la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, ella seguramente le dejó claro eso al presidente Gustavo Petro, porque recordemos que ellos lo que quieren es eliminar la criminalidad en Estados Unidos. Esta desertificación se puede producir en el segundo semestre, pero por supuesto acciones como esta pues envían un mensaje positivo a Washington, y el nombramiento de un hombre que conoce cómo es que se libra la guerra, porque eso antes se llamaba Ministerio de Guerra, pues este ministro es general y él entiende eso cómo funciona. Yo creo que sin ninguna duda una cosa lleva a la otra, William. Claro, sin duda, Juan Carlos. Permítame, tenemos en este momento en la línea también al general Carlos Triana, es el director de la Policía Nacional. General Triana, buenos días, gracias por atender esta comunicación. Muy buenos días, William. Un saludo especial para usted y para toda la audiencia que nos está escuchando. General, acabamos de conversar con el ministro de Defensa, nos ha dado alguna información sobre lo que está ocurriendo en el departamento del Caquetá y cómo se está avanzando en esta persecución a alias Iván Mordisco. ¿Usted diría que qué probabilidades tenemos de capturar o de dar de baja en las próximas horas a este terrorista? Bueno, nuevamente el saludo respetuoso para ustedes en la mesa de trabajo y para todo el pueblo colombiano que nos escucha. Por supuesto, son actividades muy importantes que se están adelantando desde la Policía Nacional con las fuerzas militares. Es un trabajo integrado que pues ayer usted escuchó los resultados tangibles frente a ese trabajo complementario que se está realizando. Indicó que seguimos trabajando, seguimos buscando información, seguimos recolectando todos los elementos necesarios y disponibles para lograr la ubicación y la captura de este delincuente que a propósito ha hecho todo lo que ustedes perfectamente saben en contra de la sociedad. Ahí estamos, digamos, con gran capacidad, con mucha información, y la idea es seguir avanzando con ese propósito. Sí, pero general Triana, nosotros sabemos que esta operación fue además apoyada por Estados Unidos, que hubo una participación de agentes estadounidenses que estuvieron muy coordinados con ustedes y con las fuerzas militares, pero el papel de la policía, ¿en qué se especifica? ¿Ustedes hicieron la inteligencia? ¿Cuál fue el papel de sus hombres en la operación? Bueno, como lo indicamos el día de ayer, son más de 328 días ininterrumpidos de actividades de recolección y procesamiento. Ahí viene la integralidad de la Policía Nacional y sus capacidades, la Dirección de Inteligencia, la Dirección de Investigación Criminal, el Departamento de Policía, con el concurso de las fuerzas militares. Esto implica que hay cooperación internacional. Ustedes perfectamente conocen y saben que en el marco de todo esta estrategia siempre hay instrumentos de cooperación que nos permiten avanzar con más capacidades para lograr, digamos, generar resultados, y eso es lo que estamos haciendo. Insisto que seguimos con ese propósito, lo indicó el señor ministro de Defensa, y el propósito es la ubicación y la captura de estos criminales que tanta afectación le hacen al territorio, en este caso al sur del país, pero estamos con toda la fortaleza institucional para lograr acertar y digamos, en algún momento informarle a Colombia el resultado tangible que es la ubicación y la captura de esta persona. Sí, general, ¿cuántos hombres están en este momento detrás de Iván Mordisco en esa operación? ¿Cuántos helicópteros? ¿Qué herramientas están utilizando? Bueno, digamos que esos cuantos forma parte precisamente de la estrategia que se adelanta, pero sí hay hombres en el territorio, por supuesto, con la única finalidad de buscar información y seguir avanzando con el propósito de ubicarlo y capturarlo. Es toda una estructura institucional acompañada de la integralidad de las fuerzas militares para lograr el objetivo. ¿Esta es, general Triana, la operación más grande que ha hecho el gobierno Petro contra un grupo ilegal? Ahí hay muchas operaciones que se han materializado durante los últimos meses, en el Chocó, en el Magdalena Medio, en contra de los fenómenos criminales, en Montería y específicamente en Córdoba, es decir, toda una serie de actividades que estamos dinamizando desde la Policía Nacional, complementando ese trabajo interinstitucional con las fuerzas militares. Los resultados son evidentes, pero vamos a seguir con ese propósito. Este es uno de los tantos resultados que
que se van a seguir dando en contra de los fenómenos criminales que agobian al pueblo colombiano. La Policía Nacional, las fuerzas militares tienen la capacidad, pero también la articulación del esfuerzo integral para lograr el objetivo. Sí, pero ustedes tienen hoy por hoy dos grandes blancos específicos que son pues los líderes de las disidencias, Calarcá y Iván Mordisco, y también el líder supremo del Clan del Golfo. ¿Esta, en esos términos, es la operación más grande por los hombres, por la estrategia, por la cooperación con los Estados Unidos que han hecho hasta ahora? Claro, son posiciones diferentes, sectores diferentes, complejidades diferentes que se ajustan en términos de capacidades institucionales e interinstitucionales. Frente a lo que indiqué, en Magdalena Medio hubo una capacidad instalada y en otros sectores del país capacidades instaladas que se materializan en resultados. Y en este caso en particular hubo una capacidad aún más grande, precisamente por la complejidad de la topografía. Pero insisto que seguimos avanzando con el propósito de dar más tranquilidad a partir de la ejecutoria de operaciones integrales en contra de los fenómenos criminales que agobian el país. Buenos días, los saludo desde Washington. Mire, nos enteramos que el viernes pasado estuvo solamente por unas horas el almirante Halsey, el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos en Bogotá, que se reunió con el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia en Catam. Quisiera preguntarle si esta visita, que fue confidencial, que no fue anunciada, tuvo de alguna forma alguna relación con todo esto que está pasando y estas operaciones. No tengo conocimiento de esa reunión. Alrededor de esa reunión lo indica usted que con las fuerzas militares, pero no, la Policía Nacional no participó en esa reunión. No tengo conocimiento de lo anterior. General, para despedirlo, quisiera hacerle la misma pregunta que le hice al ministro de Defensa en la conversación anterior. ¿Por qué cambia de estrategia el gobierno nacional en la persecución contra la guerrilla y puntualmente contra esta disidencia de las FARC? Una operación como estas no la habíamos visto en el gobierno de Gustavo Petro. ¿Hay algo de la amenaza de Estados Unidos de desertificarnos, de que ahora tomemos la iniciativa, de que seamos proactivos de perseguir a estos terroristas? William, yo recibí hace casi 2 meses la Dirección General de la Policía. Y con lo anterior fijamos, digamos, unos trabajos alrededor de objetivos específicos. Estas personas le hacen daño al país. Y como quiera que le hacen daño al país producto del narcotráfico, producto del terrorismo, de la amenaza, estamos avanzando en términos operativos. Y digamos que el resultado contundente el día de ayer que se informó a la opinión pública es una muestra de qué está hecha la Policía Nacional y de qué está hecha la Fuerza Militar. Tienen una misión constitucional y en ese orden de ideas avanzamos con ese propósito de mejorar las condiciones de seguridad. Seguimos trabajando alrededor de todas las amenazas que generan zozobra, incertidumbre, intranquilidad en el pueblo colombiano. Y las fuerzas militares y la policía, como lo indiqué, tienen esas capacidades y se están materializando los resultados. Digamos que esa es una muestra de todo lo anterior, resultado tangible, pero vienen más operaciones, por supuesto, que van a generar, digamos, más tranquilidad al pueblo colombiano, más o mejoras en el marco de la seguridad, pero no solamente esta, sino en las ciudades del país, frente a la seguridad ciudadana, frente a los fenómenos que agobian, que aquejan al ciudadano a pie. Ahí estamos avanzando con ese propósito. Qué bueno, general, escucharle eso, porque nos hemos sentido todo lo contrario, desprotegidos, a merced de los delincuentes, a merced de los terroristas. En lo que llevamos de este gobierno se ha notado una flexibilidad enorme en las operaciones que contra estos delincuentes se venían haciendo históricamente en gobiernos pasados. General, muchísimas gracias por atender esta comunicación con la FM. Bueno, William, un saludo especial y reitero el compromiso de más de 183,000 policías que están a lo largo y ancho del territorio, generando tranquilidad, buscando, a partir de su trabajo, mejorar la percepción de seguridad y la seguridad en el país. Qué bueno, todavía tenemos una policía en quien confiar, unas fuerzas militares en quien confiar. Sabemos que son hombres de gran valor y todavía nos queda un último faro en la moral del país y en la lucha contra la delincuencia. General, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, William. Un abrazo. Un abrazo. 7:01, un minuto en Colombia.
Colombia, Popayán te